Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra un jueves más. Para la gloria del Señor, aquí estamos presentes y esperando, ¿verdad?, quienes van a unirse a este en vivo para poder desarrollar este tema tan hermoso acerca del don del Espíritu Santo. Es un tema muy hermoso porque nos enseña las cualidades que nosotros podemos emprender en Dios para poder ser efectivos en todo lo que nosotros emprendemos en nuestra vida espiritual. Dios, ¿verdad?, nos ha dado esto tan hermoso acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. Dios es bueno. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por las personas que se están conectando. Que Dios me les bendiga en esta maravillosa noche. Es un privilegio poder estar aquí, poder compartir las buenas nuevas de salvación. Un tema muy hermoso que el Señor, ¿verdad?, ha puesto en mi corazón para poder compartir con ustedes. Y espero puedan ustedes estar conectados conmigo para desarrollar este tema tan hermoso. Dios es un Dios de promesas y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es algo maravilloso. Antes de comenzar, quiero, ¿verdad?, hacer una oración para poner esto en las manos del Señor y así que a través, ¿verdad?, de la palabra tu vida pueda ser edificada. Si hay algo que entiendo es que la palabra del Señor puede transformar cualquier necesidad que tú estás atravesando en este momento. Lo podemos ver a través de testimonios de muchas personas que lo probaron todo en la vida. Probaron ir a un doctor, probaron todas las cosas, pero una palabra que salió de la boca de Dios cambió la situación que estaba pasando esa persona en los testimonios que están escritos en la palabra del Señor. Y si tú abres tu corazón en esta maravillosa noche, el Espíritu de Dios puede llegar ahí donde tú estás y cualquier cosa que tú estés pasando, si tú abres tu corazón, Dios puede hacer el milagro que tú estás necesitando en este momento. Permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias por la vida de cada una de las personas que se estarán aquí conectando, Señor, en esta transmisión, Señor Padre. Te pido, Padre, que usted, Señor Padre, toque sus corazones, mi Dios amado, a través de la presencia de tu Santo Espíritu, Padre, usted sea tocando, Señor Padre, llenando el vacío, Señor, que hay en el corazón, Señor, por las angustias, Señor, por los problemas, por todas las cosas, Señor, que enfrentamos, Señor, en esta vida, Padre. Tu palabra dice que en el mundo tendríamos aflicción, Señor, pero que debíamos de confiar en todo momento porque tú has vencido, Señor, a este mundo, Padre. Solo te pedimos que nos des las fuerzas, la fe y la esperanza para seguir, Señor Padre, en esta maravillosa noche, amado Dios, perseverando, Padre, en este camino, Señor, porque el tiempo, Señor, es corto en esta tierra, Padre. Solo te pedimos que nos des las fuerzas para poder llegar, Señor Padre, hacia alcanzar nuestra meta final, que es la corona de vida eterna que usted tiene preparado para cada uno de aquel que se ha esforzado, Señor, en estos tiempos, Padre, y no ha retrocedido, Señor, sino que se ha mantenido firme en la fe para poder, mi Dios amado, Padre de la gloria, estar delante de tu presencia. Te pido, Espíritu Santo, que toques cada corazón y que tú seas ministrando nuestras vidas a través de esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios bendiga la vida de mi hermana Ivette. Así que, hermana, yo te pido, ¿verdad?, que vayas compartiendo esta transmisión porque esto está poderoso. Esta palabra está poderosa porque toda la palabra que sale, ¿verdad?, de la palabra que está escrita es poder. El evangelio es poder de Dios. Aleluya. Y espero no tengamos, ¿verdad?, problemas con la conexión. Veo que hasta ahorita todo va bien. Aleluya. Dios es bueno.
Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en primera de Pedro 4, versículo 10, y dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Como podemos ver, Dios es un Dios de promesa, que después de restaurar, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, después de sacarnos de las tinieblas hacia su luz admirable, Dios no nos deja solo así nada más para que nosotros nos sentemos en una iglesia y verdad, y pasemos 5 o 10 años y siendo las mismas personas. En este tiempo de formación, cuando Dios nos permite crecer en el evangelio, Dios nos va formando y va, ¿verdad?, equipándonos en esta vida con dones para que nosotros seamos efectivos en lo que nosotros emprendemos, ¿verdad?, en nuestra comunión con Dios. Por eso, la palabra del Señor dice en Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios es que a través del bautismo del Espíritu Santo usted reciba el poder, usted reciba la unción, usted reciba, ¿verdad?, estas cosas que son espirituales para vencer las artimañas, ¿verdad?, del enemigo. Porque la palabra del Señor dice que aunque nosotros militemos, aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y también está escrito en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios nos ha dado, ¿verdad?, de su espíritu, y que nosotros no somos débiles. Nosotros, por eso dice, ¿verdad?, hemos cantado aquí alabanza que dice: diga el débil, fuerte soy. Amén. ¿Y cuántos dicen en esta noche: soy fuerte? ¿Por qué soy fuerte? ¿Por mis propias fuerzas? ¿O porque yo he comido bien y porque estoy gordito? ¿O porque me alimento? ¿Porque me medicamento? Somos fuertes por la presencia del Espíritu Santo que habita, ¿verdad?, dentro de nosotros, y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Dios, ¿verdad?, nos da el poder, la unción, para que nosotros podamos vencer, ¿verdad?, al enemigo, podamos vencer a la serpiente antigua, al diablo mentiroso que siempre ha estado tratando, ¿verdad?, de que nosotros no vivamos en paz, que no crezcamos, y que siempre, ¿verdad?, el enemigo se levante para tratar de destruir primeramente el propósito de salvación y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, también Dios nos da, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo para que también nosotros nos podamos vencer a nosotros mismos. Recuerden, la semana pasada les hablaba acerca de Pablo, cuando le dijo a su hijo espiritual Timoteo, y le dijo: Timoteo, cuídate de ti mismo. Entonces, el apóstol Pablo le estaba enseñando de que este Timoteo estaba pasando un momento, ¿verdad?, de frialdad espiritual. Como en algún momento todos vamos a caer, no todas las veces nosotros nos encontramos en momentos altos. Algunas veces, ¿verdad?, por las distracciones o también, ¿verdad?, porque nos cansamos. Algunas veces tocamos fondo. Pero la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios está ahí para levantarlo. Y esas son las promesas de Dios que nosotros tenemos, ¿verdad?, a través de su palabra. Si usted en este momento se siente tal vez inseguro, se siente, ¿verdad?, tal vez de que le ha fallado el Señor,
hoy nosotros tenemos esta esperanza en Cristo Jesús, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, el plan de salvación, esta es la promesa, ¿verdad?, del Padre para todos nosotros. El Cordero de Dios sin manchas, el fiel y el justo, el que es digno de alabanza, Jesucristo. Por amor a nosotros, Él entregó su cuerpo. Él, ¿verdad?, se sacrificó. Él fue a la cruz del Calvario y se sacrificó para que a través de su muerte hoy nosotros tengamos, ¿verdad?, el acceso y tengamos el regalo de la vida eterna y tengamos vida en abundancia. Entonces, la sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia y nos purifica de todo pecado. Y siempre cuando nosotros seamos sinceros delante, ¿verdad?, de la presencia del Señor. Amén. Entonces, la sangre de Jesús nos purifica y nos santifica. Y es a través de este pacto de derramamiento de sangre es que hoy nosotros tenemos el privilegio de recibir la presencia del Espíritu Santo. Porque sin derramamiento de sangre, si Cristo no hubiese sido, ¿verdad?, en aquella cruz, y Él no hubiese ido en aquella cruz, nosotros no hubiésemos obtenido esa promesa que había estado desde los tiempos antiguos acerca, ¿verdad?, de la promesa del Espíritu Santo. Por eso, a través del pacto del derramamiento de sangre, lo que Cristo hizo hoy, nosotros tenemos, ¿verdad?, esa herencia de poder recibir la promesa maravillosa del Espíritu de Dios. Con esto, ¿qué quiero recordarte, amado hermano? Que tu verdadera identidad, ¿verdad?, es en Cristo Jesús, porque en Cristo nosotros tenemos identidad. Nacimos, ¿verdad?, para portar la presencia de Dios en nuestras vidas. Antes, la presencia de Dios, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento, solo venía para reyes, solo venía para profetas, solo venía, ¿verdad?, para personas que en algún momento trabajaron en la obra del Señor. No, en ese momento la presencia del Espíritu Santo no se derramaba sobre toda carne, hasta que en ese momento que Cristo, ¿verdad?, paga a través de la cruz del Calvario, ahí se completa todas las cosas y se cumple la promesa de Joel 2:28, que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Entonces, esta es la promesa que nosotros hoy tenemos a través de Cristo, que nosotros nacimos para, ¿verdad?, para portar la presencia de Dios en nuestras vidas. En 1 Corintios 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precios? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cual es de Dios. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, reconocemos, ¿verdad?, cuál es nuestra posición como creyentes, entonces nosotros vamos a tener, ¿verdad?, la autoridad para poder ministrar lo que hay dentro de nosotros. Siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, tengamos y reconozcamos cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo nos da autoridad para que nosotros ministremos el poder que hay en nosotros, según Efesios 3:20. El Espíritu Santo es una persona y esa persona tiene un gran poder, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, quiere que nosotros cada día vayamos, ¿verdad?, aprendiendo más a través de lo que Él puede hacer, a través de lo que está en su palabra. En una ocasión yo conté acerca de lo que Dios hizo en la vida de Felipe. Felipe era un evangelista y el Espíritu de Dios dice que lo llevó al desierto, y cuando lo llevó al desierto, dice la palabra del Señor que se le presentó un hombre
etíope, y en ese momento Felipe le comenzó a predicar la palabra del Señor. Entonces aquel etíope creyó a la promesa de salvación, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, y dice la palabra del Señor que en ese momento aquel hombre fue arrebatado. O sea, fue teletransportado desde ese lugar donde estaba, fue teletransportado hacia otro lugar. ¿Será que Dios lo puede hacer en esta generación? Dios, la palabra del Señor dice que nosotros, la gloria postrera sería mayor que la primera, que en los últimos tiempos nosotros experimentaríamos cosas más grandes que ¿verdad? Los antepasados vivieron. Pero todo esto, ¿verdad? Viene a nuestra fe y se añade siempre y cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, porque la fe de lo que está escrito en su palabra acerca de sanidades, acerca de ministrar liberación, acerca de ministrar la presencia del Señor, todas estas cosas están en la palabra, y la fe se aumenta a través de nosotros, ¿verdad? Leer la palabra del Señor, porque dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Amén. Y yo escuché a un hombre de Dios que exhortaba a otros hombres y les decía, la fe no viene por estar en el TikTok, la fe no viene por estar en el Facebook, aleluya. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. El Espíritu Santo entonces habita dentro de nosotros, y Él quiere ser, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos una habitación. Ahora, el Espíritu Santo quiere que nosotros, Él quiere habitar siempre en nosotros. Algunas veces nosotros contrictamos la presencia del Espíritu Santo, muchas veces le fallamos al Señor, pero Él dijo que permanecería fiel aunque nosotros permanezcamos infiel. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros siempre, ¿verdad? Caminar, ¿verdad? En obediencia delante de la presencia del Señor. Entonces, el Espíritu Santo vino para enseñarnos, y Él os guiará, dice la palabra del Señor, a toda verdad, y nos guiará a toda justicia. Después que nosotros somos instruidos por el Espíritu Santo, entonces somos enviados a ser testigos del poder de Dios. Nadie puede ser enviado sin antes, ¿verdad?, ser instruidos, y lo podemos ver a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo fue enviado, ¿verdad?, a predicar la palabra, cuando Él empezó a demostrar el poder de Dios, primero tuvo que pasar el desierto. Y la verdad que no sé cuál es el desierto que usted está pasando en este momento, el desierto que en este momento estás atravesando, sea un desierto de soledad, sea un desierto financiero, sea un desierto de enfermedad, sea cualquier cosa. Pero la palabra del Señor dice que todo obra para bien, conforme a nuestro propósito somos llamados. Todo, ¿verdad? Todo tiene un propósito en nuestras vidas, y el desierto solo hace que nosotros, ¿verdad?, cada día más crezcamos en Dios. Y todos aquí, los que estamos aquí, ¿verdad?, hemos pasado desiertos, hemos pasado momentos de dificultad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender a través del desierto? En el desierto es donde tú aprendes, ¿verdad?, donde no escuchas más voces, donde solo está tu voz ahí, porque en el desierto es un momento de soledad donde nadie, de repente aún los más cercanos, ¿verdad?, no te escuchan. Entonces es ese momento donde solo Dios está ahí para escucharte y para darte la mano y levantarte. En el desierto nosotros aprendemos a callar para aprender a escuchar la voz, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Debemos de poner, ¿verdad?, mucha atención en nuestras tribulaciones, porque si usted pasa por alto las instrucciones, ¿verdad?, si nosotros pasamos por alto el desierto, si nosotros no estamos dispuestos a pasar el desierto, entonces no vamos a aprender acerca de las instrucciones que Dios nos quiere dar, ¿verdad?, a nosotros. Dios hizo pasar a Jesús por el desierto, pero fue en el desierto donde Jesús fue instruido a qué es lo que fue enviado a esta tierra. Entonces, en el desierto Dios es donde nos instruye.
para que nosotros seamos, ¿verdad?, enviados al propósito que nosotros tenemos en esta tierra. Entonces, muchas veces nosotros pasamos por alto las instrucciones, ¿verdad?, de Dios. Alguna vez nosotros vamos a pasar por alto esas instrucciones. Amén. Dios quiere Dios quiere usarnos, pero nosotros, ¿verdad?, debemos de aprender nuestra identidad, quién verdaderamente somos nosotros en Cristo Jesús y cuál es tu propósito en esta vida. Si tú todavía no comprendes estas cosas, entonces, si no comprendemos cuál es nuestro propósito en Dios en esta tierra, nos va a costar poder ministrar el don que Dios quiere darnos a nosotros. Yo sé que Dios aquí en todos los que estamos aquí, Dios les ha dado hermosos dones, hermosos talentos. Yo sé que están ahí, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros los descubramos a través de la oración, a través del ayuno, a través, ¿verdad?, de, como dice mi primo ahí, doblar las rodillas. Amén. Entonces, a través de todo esto nosotros aprendemos a sensibilizar nuestra comunión con Dios para que Él nos revele cuál es, ¿verdad?, su propósito para nosotros en esta tierra. La Biblia dice que todos somos llamados a ser testigos y ahí podemos descubrir cuál es nuestro propósito. Entonces, ¿cómo descubro yo mi propósito? ¿Cómo descubro el don que Dios, ¿verdad?, tiene para mi vida? Sentado en una silla, no lo voy a descubrir. Dejando de orar, tampoco lo voy a descubrir. Dejando de leer la Biblia, tampoco lo voy a descubrir. De la manera que yo descubro el don que Dios tiene para mi vida es trabajando, ¿verdad? Siempre estar activo en la obra del Señor. Y aquí, ¿verdad?, yo sé que hay hombres y mujeres que se apasionan por la obra del Señor. Y cuando tú te apasionas por la obra del Señor, el Señor cada día más va, ¿verdad?, añadiendo a tu vida fe, va añadiendo a tu vida armas, va añadiendo a tu vida, ¿verdad?, carácter, va añadiendo a tu vida fuerza, va añadiendo a tu vida sabiduría y vamos creciendo. Siempre que nosotros tenemos la pasión, ¿verdad?, por predicar la palabra, por asear la iglesia, por ministrar según lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, en primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Si es el don del servicio, si es el don, ¿verdad?, de orar, el don hay diversidad de dones que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ministrarlo, ¿verdad? No dejar que se apague el don en nosotros, ¿verdad?, sino que incentivarlo para que cada día más vaya creciendo y se vaya fortaleciendo cada día ese don que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia, la semana pasada hablaba acerca de que Dios le dijo, ¿verdad?, acerca del siervo, aquel siervo que ocultó el talento que él le había dado, que su Señor le había dado. Pero dice, el que tenía 5 lo multiplicó, de igual el que tenía 3 lo multiplicó. Entonces, cuando Dios te da un don, es para que lo multipliques. Cuando Dios te da un talento, es para que lo pongas, ¿verdad?, a obrar, para que lo pongas a ministrar. Siempre teniendo, ¿verdad?, el cuidado bajo la dirección que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da. Porque no podemos ministrar muchas veces si no es por la guianza del Espíritu Santo. Porque si muchas veces nosotros nos dejamos guiar por las emociones, nos dejamos guiar por, ¿verdad?, por la necesidad, ¿verdad?, que muchos hay, que muchas personas tienen y queremos, ¿verdad?, que todos, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces nosotros muchas veces vamos a pensar que el poder es nuestro. Y es ahí donde cometemos el error de que el poder es de Dios. Que Dios obra, ¿verdad?, cuando nosotros le dejamos a Él, ¿verdad?, obrar. Cuando nosotros le decimos al Señor, yo no puedo con mis fuerzas, sino, Señor, haz tu voluntad. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, la voluntad de Dios y lo que Él nos ha dado para ministrarlo a los demás,
siempre en la humildad de nuestro corazón, entonces es ahí donde la presencia de Dios se derrama, ¿verdad? Obrando conforme a la necesidad que están pasando los demás. Entonces, nosotros debemos, ¿verdad?, de cada día alimentar el don. Debemos de hacer crecer lo que Dios ha puesto, ¿verdad?, en nosotros. Por ejemplo, el que tiene, ¿verdad?, de repente, aquel que le gusta de repente estar en el ministerio de intercesión, aquel que le apasiona el evangelismo, aquel que le apasiona ser maestro de escuela dominical, todo esto nosotros lo vamos a hacer crecer siempre y cuando nosotros llenemos, ¿verdad?, el conocimiento, nos llenemos del conocimiento cómo ministrar. Y por eso yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque Dios me ha dado el don, ¿verdad?, de poder escudriñar la palabra y poder enseñar, el don de enseñanza. Amén. Y cuando yo profundizo en la palabra del Señor, yo estoy escribiendo, ¿verdad? A través del versículo estoy escribiendo y siempre estoy tratando de enriquecer, ¿verdad?, en lo que Dios me ha dado, leyendo libros, también orando, también, ¿verdad?, escuchando enseñanzas que van con respecto a lo que Dios me ha dado a mí, con respecto a lo que es el evangelismo. Entonces, yo tengo, ¿verdad?, que enriquecer el don, multiplicar el don, o sea, que el don crezca. Una vez que el don va creciendo en mí, entonces Dios va añadiendo más cosas, como lo hablaba, ¿verdad?, el en vivo pasado. Dios te va dando más, Dios va abriendo los ojos espirituales, Dios va dando, ¿verdad?, también don de profecía, Dios te va dando y capacitando conforme a la necesidad que hay en tu iglesia. Todas las iglesias, como podemos ver, hay enfermos. En todas las iglesias hay enfermos, en todas las iglesias siempre va a haber alguien que está, ¿verdad?, pasando por algún momento de necesidad. En todas las iglesias siempre hay necesidad. Ahora, ¿cómo conocemos esto? A través, ¿verdad?, de los dones del Espíritu, porque dice la Biblia que Dios nos ha dado el don de discernimiento de espíritu, Dios nos ha dado el don de profecía, el don de todas esas cosas Dios nos ha dado para poder ministrar la verdad al pueblo. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque de repente, ¿verdad?, en un vecino está pasando un momento de dificultad y tal vez está, ¿verdad?, oprimido y no haya qué hacer. Entonces es ahí donde el poder de Dios actúa. Por eso nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Y quiero contar el testimonio. De repente a mí siempre me ha apasionado salir a visitar, ¿verdad?, a los vecinos, compartir la palabra del Señor. Estuve unas semanas atrás, estuve donde unos vecinos y de repente comencé, ¿verdad?, a orar, a pedirle al Señor por esta familia, y Dios comenzó a ministrar la vida de una muchacha que estaba ahí y que tenía varios días, ¿verdad?, atormentada, estaba oprimida, pero de repente el poder de Dios cayó en ese lugar y aquella muchacha fue libre, ¿verdad?, de ese tormento que estaba pasando en ese momento. Entonces, los dones del Espíritu Santo son dados para que nosotros seamos luz en donde nosotros estemos. Por eso, ¿cómo conozco esto? A través de las Escrituras. Todos los que estamos aquí tenemos la presencia del Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, los que han recibido a Cristo, nosotros podemos disfrutar, ¿verdad?, esto tan grande que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso la Biblia dice, y el que cree, dice, y al que cree, dice, todas estas cosas le sucederán. Todo esto es para el que cree, y yo sé que todos los que estamos aquí creemos en el poder de Dios. Y Dios quiere capacitarte a ti, ¿verdad?, a tu familia, a tus hijos, en esta última generación. ¿Para qué? Para que seamos testigos del poder de Dios y vayamos, ¿verdad?,
allá a las almas y llevar este maravilloso evangelio. Amén. Para poder, ¿verdad?, que las personas vengan al arrepentimiento. Entonces, el testimonio de esta muchacha fue que ya tenía varios tiempos una pesadez en su mente, sin poder dormir, estaba atribulada, sentía, ¿verdad?, opresión, ¿verdad?, bastante en su mente, pensamientos que no la dejaban descansar en paz, aún en el trabajo. Pero cuando de repente la presencia del Espíritu Santo comenzó, ¿verdad?, a obrar en esta persona, ella fue libre. Y ahora pues ella agradece, ¿verdad?, al Señor por lo que Él hizo, y la gloria es para el Señor. Entonces, si somos luz en medio de un lugar, es para que nosotros, ¿verdad?, ministremos a los que están en necesidad conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere, ¿verdad?, obrar. Ahora, el poder de Dios, ¿dónde se va a manifestar? Donde hay necesidad. ¿Dónde va a manifestar usted los dones del Espíritu Santo? Donde hay necesidad. Porque los que están enfermos necesitan, ¿verdad?, el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ver el poder de Dios obrar? Buscar, ¿verdad?, los que están enfermos. Buscar, ¿verdad?, donde hay necesidad. Buscar, ¿verdad?, a los que están pasando momentos, ¿verdad?, de tribulación, de angustia, de necesidad. Amén. No es que usted va a ir a buscar, ¿verdad?, a los que están endemoniados, porque va a ir allá y no, eso se hace, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros vivamos en santidad y en obediencia delante de la presencia del Señor. Ahora, pero hay tantas necesidades. Pero ¿cómo vamos a ver el poder de Dios obrar? Ir, ¿verdad?, a esos lugares donde hay necesidad. Yo sé que de repente tú tienes algún vecino, yo sé que de repente tienes una familia, alguien que está pasando necesidad. Es ahí donde Dios nos da, ¿verdad?, la unción, el poder para ser testigos de Él en esta tierra. Si tú estás en tu casa y tú, no, mira que te voy a llamar y voy a orar por ti y bendice, no, ve a la casa de Él, ¿verdad? Ve, conversa con Él, habla con Él y ministrale, ¿verdad?, a través de una oración. Recuerda que no eres tú el que obra, es el Espíritu Santo a través de ti que quiere obrar, ¿verdad?, conforme a la necesidad que otros están viviendo. Entonces, Dios, por eso podemos ver a Jesús. Jesús siempre iba por los lugares, iba por las calles, y donde Jesús iba siempre había necesidad. Donde nosotros vamos siempre, ¿verdad?, hay necesidad. Donde nosotros de repente nos encontramos siempre va a necesidad. Pues ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos la necesidad, pero de repente muchas veces menguamos. De repente decimos, oh, como me pasó el domingo, que fui, ¿verdad?, a comprar a una tienda después de salir de la iglesia, y yo me sentía, ¿verdad?, en ese momento de poder compartirle la palabra a unos muchachos que estaban ahí, pero yo no andaba a unos tratados, pero sin tratados, y en ese momento tuve ese pleito ahí, ir o voy o no voy, y al final no fui. Al final tenía hambre y el hambre me ganó. Pero, ¿qué hubiese pasado? Yo me pregunto, si hubiese yo ido a hablarle a esas personas, algo hubiese, ¿verdad?, acontecido, ¿verdad? Hubiese compartido el evangelio de Dios. Estas personas tal vez estaban pasando alguna necesidad, qué sé yo, ¿verdad? Pero es ahí donde el poder de Dios actúa, cuando nosotros decidimos abrir, ¿verdad?, nuestra boca y declarar, ¿verdad?, la palabra de Dios. No declarar, ¿verdad?, nuestras propias palabras. No ir, ¿verdad?, donde el vecino y solo a ir a hablar de las mismas cosas que hablabas la semana pasada, el chisme y todas las cosas que de repente al final vamos a las casas a querer, ¿verdad?, orar, y más bien salimos de esas casas ministrados, más bien. O sea, salimos más perdidos de lo que entramos, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos, debemos de ir con la intención primeramente, ¿verdad?, de ministrar la palabra del Señor. Primeramente, y luego si hay tiempo para hablar otras cosas, bendito sea Dios. Pero primeramente que no se apague, porque
a mí me ha pasado muchas veces de repente yo voy con el deseo y de hablar, y luego, ¿verdad?, aquellas personas comienzan de repente a tratar de meter otro tema, y luego al final no termino, ¿verdad?, hablando la palabra que de repente iba a compartir, porque de repente perdí la dirección. Entonces, ¿qué es lo que debemos de primeramente hacer? Compartir la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo comience, ¿verdad?, obrar a través de lo que Él nos ha dado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Por eso, Jesús, Él iba, ¿verdad?, a diferentes lugares, y donde Él iba, manifestaba el poder de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo? A salir de la comodidad. Y yo bendigo aquí a unos hermanos, ¿verdad?, que están aquí escuchando esta palabra. Dios les bendiga y Dios les va a capacitar con esos dones y talentos. ¿Por qué? Porque son mujeres y hombres que se esfuerzan para seguir compartiendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios, ¿verdad?, les dé la sabiduría para poder alcanzar altos y mayores niveles, ¿verdad?, de profundidad en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos, verdad, le dan amén a esa palabra? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús, ¿verdad?, quiere que nosotros salgamos de la comodidad. En la comodidad nosotros no vamos a ver el poder de Dios, ¿verdad?, obrar. No, es cuando nosotros nos incomodamos. Es ahí donde nosotros vemos, ¿verdad?, de qué somos capaces de que el Espíritu Santo ministre a través de nosotros. Por eso, lo importante, amados hermanos, de siempre ir, ¿verdad?, a las personas y compartir la palabra del Señor. Dice, a cada uno se le es dado, ¿verdad?, diferentes dones, y todo esto es para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando yo conozco mi identidad en Cristo y sé cuál es mi propósito en Dios, entonces, ¿verdad?, todo lo que yo haga lo voy a hacer de todo corazón. Servir a Dios con un corazón dispuesto, ¿verdad?, y por amor, es lo que nosotros lo vamos a hacer. Porque de repente, si nuestra intención es ir, ¿verdad?, para robarle la gloria a Dios, mejor no vayamos. Sí, pero si nuestra intención es, ¿verdad?, ir, ¿verdad?, para que Dios se glorifique, ¿verdad?, en el corazón de las personas y a Él sea la gloria, entonces es ahí donde, ¿verdad?, Dios ve en nuestro corazón, ¿verdad?, la pasión que nosotros tenemos, ¿verdad?, para que el reino de nuestro Señor Jesucristo se siga engrandeciendo en esta tierra. Entonces, tengo unos consejos aquí, ¿verdad?, para ministrar el don, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y número 1, servir a Dios con un corazón dispuesto y por amor. Número 1, servir a Dios con un corazón dispuesto y por amor. Entonces no vamos a servir para obtener algo a cambio. O sea, no vamos a pensar nosotros en que si voy a orar por aquella persona, Dios de repente me va a escuchar y me va a regalar el carro que yo le estoy pidiendo. No, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Si de repente tú dices, yo voy a hacer tantas cosas para Dios porque Dios me va a regalar esto, me va a regalar lo otro, Dios me va a hacer... No va a funcionar. Porque la intención del corazón, ¿verdad?, cuenta mucho. Y Dios quiere un corazón agradecido. Dios quiere un corazón sincero delante de su presencia, porque es en la humildad donde Dios se mueve. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza, pero habita, ¿verdad?, con el que está contrictado de espíritu, con el humilde de espíritu. Es ahí donde Dios habita. Dios no habita con el soberbio o con la persona, ¿verdad?, que quiere lucirse. Dios no habita con una persona así. Amén. Entonces, nosotros, ¿verdad?, debemos de servir, ¿verdad?, no por obtener cosas, ¿verdad?, a cambio. Debemos de servir por amor, servir con un corazón dispuesto y por amor. Cuando nosotros hacemos este servicio por amor, es ahí donde comienza, ¿verdad?, el Espíritu Santo a manifestar los dones que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando tú tienes disposición, Dios te recompensará manifestando su poder.
este es otro punto muy importante, que cuando nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? Dios va a manifestar su poder. Y hay personas que ayunan, hay personas que vigilan, hay personas que le cantan al Señor, hay personas, ¿verdad?, de que hacen tantas cosas para Dios, pero a veces no tienen la disposición para irle a hablar al perdido. A veces no tienen la disposición para ir por las almas. A veces no tienen la disposición, ¿verdad?, para ir por los que están en necesidad. Entonces, Dios, ¿verdad?, a veces, ¿verdad?, se va a mover, ¿verdad?, su poder va a obrar, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, esa disposición en nuestro corazón de siempre ir a compartir, ¿verdad?, las buenas nuevas con los que están en necesidad. Ahora, otra cosa es mantenerse, ¿verdad?, lleno constantemente del Espíritu Santo. Porque el que se mantiene lleno constantemente sirve por amor. El que se mantiene lleno del Espíritu Santo sirve por amor. Cuando nosotros nos llenamos de Dios, siempre vamos a tener la pasión en nuestro corazón de servirle al Señor en todo momento. En todo momento. Siempre vamos a tener el deseo, sea en cualquier cosa que hagamos. Siempre vamos a tener esa pasión de estar sirviéndole al Señor en todo momento. Si tú has perdido la pasión en tu iglesia, si tú has perdido la pasión en servirle al Señor, es porque de repente te estás vaciando, ¿verdad?, del Señor. O sea, te estás vaciando tu corazón de Dios. Un corazón vacío, una mente vacía, como dice el dicho, es taller de Satanás. Entonces, cuando una mente está vacía, cuando un corazón está vacío, entonces es allí donde de repente comenzamos nosotros, ¿verdad?, a servir, de repente ya no con amor, sino que lo hacemos porque vemos que nos toca en el calendario, porque vemos que tal día nos toca diujier, tal día nos toca lavar el baño, tal día nos toca hacerlo. Y cuando nosotros vemos el calendario que nos toca servir, entonces ya lo hacemos nosotros porque nos toca, ya no lo hacemos por amor. Porque el que hace las cosas por amor, sea a la hora que sea, mira la basura, ve que algo falta, ve que hay una necesidad, él lo hace en todo momento, porque cuando tú haces las cosas por amor, siempre estás dispuesto, ¿verdad?, para servirle al Señor en todo momento. Pero el que lo hace, ¿verdad?, cuando está vacío, entonces siempre espera el turno que le toca, y no debería ser así. Nosotros estamos sirviéndole y no le servimos a cualquier persona, le servimos al Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice, si en lo poco me sos fiel, en lo mucho yo te pondré. Entonces, el que está vacío servirá por obligación. Amén. El que está vacío servirá por obligación. Y aquí quiero ver, y aquí quiero compartir acerca de, en Hechos 6, acerca de la elección de 7 diáconos. Y entre esos diáconos habían 2, ¿verdad?, que estos hombres hacían cosas tan grandes para el Señor. Y ya compartí acerca de Felipe, que fue teletransportado, pero Felipe para llegar a ser un gran evangelista, primero fue un diácono, primero le servía al Señor con todo su corazón. De igualmente Esteban dice la Biblia que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban se mantenía cada día lleno del Espíritu Santo. Por eso el Señor siempre nos manda a nosotros que nos llenemos de su presencia todos los días. Porque de repente en algún momento, cuando estamos vacíos, ese vacío tratamos de llenarlo de algo. Y si no lo llenamos de Dios, lo podemos llenar de algo más. Y si lo llenamos de preocupación, si lo llenamos, ¿verdad?, de que nos falta esto, nos falta el dinero, nos falta lo otro. Entonces, ese corazón que estaba vacío y lo llenamos de las cosas de este mundo, que las preocupaciones, entonces, ¿qué es lo que andamos nosotros siempre pensando? En las mismas preocupaciones, porque de la abundancia que se llena el corazón,
De eso habla la boca, de eso habla nuestros pensamientos. Por eso, mira hermano, si hay algo que yo he entendido, es que cada vez, por eso Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra de día y de noche y te irá bien. Y por eso yo he aprendido que he aprendido a ser disciplinado a leer la palabra del Señor. Tengo esa disciplina. Me encanta leer la palabra del Señor. Tengo la disciplina, lo hago en la mañana, lo hago a mediodía o de repente en la noche, pero tengo esa disciplina constantemente de leer las escrituras, leer la palabra para la gloria del Señor, porque comprendo a través de ella que de lo que me lleno de la palabra, siempre tendré gozo en mi corazón, aunque esté en problemas, aunque esté en dificultades, aunque pase por pruebas. Pero si hay algo que entiendo a través de la palabra que me da gozo, porque la prueba no son para siempre. Las pruebas, ¿verdad?, son temporales y las pruebas me enseñan cada día más a madurar. Entonces, podemos ver la vida de Esteban y la vida de Felipe, que estos hombres amaban el servir a Dios. Entonces, estos hombres en poco le sirvieron a Dios, ¿verdad?, siendo diáconos, y Dios los puso, ¿verdad?, en cosas grandes. Y a estos dos hombres que predicaban la palabra del Señor les llamaban los trastornadores. Los trastornadores. Amén. Hay otra, ¿verdad? Hay otra mujer que me llama mucho la atención. Y esta mujer, ¿verdad?, era llamada Dorcas. Y Dorcas fue resucitada. Oiga, esta mujer amaba tanto la obra del Señor que todos los días se apasionaba por servirle al Señor. Pero hubo un momento donde esta Dorcas murió por una enfermedad y mandaron a llamar al apóstol Pedro y mandaron a llamar a los discípulos. Y entonces el apóstol Pedro vino y oró por esta mujer y ¿verdad? Y Dios la levantó de entre los muertos. Y esta mujer se puso, ¿verdad?, desde que se levantó de los muertos, lo primero que hizo es servirle al Señor. Y eso está en Hechos 9, versículo 36. Permítame, ¿verdad? Voy a leerle este pasaje para que usted vea que el servirle al Señor trae, ¿verdad?, muchas cosas, muchos beneficios a nuestras vidas. No es en vano lo que nosotros hacemos. No es en vano lo que usted hace para la obra del Señor. No es en vano. Nada de lo que usted hace es en vano. Todo, ¿verdad?, en algún momento tiene una recompensa en la obra del Señor. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y más aquellos que le sirven con todo el corazón al Señor. Dios, ¿verdad?, cumplirá sus propósitos. Y dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó, y dice, y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro, dice la palabra del Señor, entonces dice la palabra del Señor, levantándose Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Podemos ver, ¿verdad?, de que esta mujer se apasionaba tanto por la obra del Señor que Dios la levantó, que Dios, ¿verdad?, no quería, que todavía Dios le dijo, Dorcas, yo te ocupo más allá, porque allá en la tierra hay tanta gente haragana que no quieren trabajar. Mira, Dorcas, andate de nuevo, porque yo veo que vos sí querés trabajar en la obra del Señor. Vos sí querés trabajar en mi obra, así que andate para la tierra. Oiga bien, el propósito
aquí podemos ver de que Dios, el propósito de Dios, ¿verdad? A través de esta mujer era resucitarla. ¿Por qué? Porque era una mujer que se apasionaba por la obra del Señor. Siempre estaba dispuesta a obrar en la obra del Señor. Que Dios no la necesitaba ya en el reino de los cielos todavía. Sino le dijo: Dorcas, ya que hay un montón de gente que no quiere trabajar, vete tú y sigue trabajando en la obra del Señor. Y eso es lo que el Señor necesita hoy en estos últimos tiempos. La Biblia dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y por eso debemos de rogar, ¿verdad?, a Dios que envíe obreros a la mies. Porque hoy estamos viviendo en tiempos difíciles. Y lo dice su palabra. Entonces, nosotros, ¿verdad? El poder de Dios se ministra siempre cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor, cuando lo hacemos por amor y cuando mantenemos la llenura constante del Espíritu Santo. Entonces, el paso, el consejo para ministrar el bautismo, ¿verdad? Y los dones del Espíritu: número 1, servir a Dios con un corazón dispuesto y por amor. Número 2, la confianza en ti. Debes de confiar en ti mismo. No debes, ¿verdad?, de dejar que la voz del enemigo entre a tu corazón, a tu mente, y luego te desvíe del propósito, ¿verdad?, que Dios tiene para ti. Por eso debes de mantenerte lleno del Espíritu Santo y también leyendo las Escrituras, porque en ellas vas a encontrar la identidad que tú necesitas. Para ministrar el poder del Espíritu Santo, tienes que eliminar el miedo y la inseguridad y la incredulidad, porque esto puede ser obstáculo a que el poder de Dios se mueva, ¿verdad?, en las personas que están pasando necesidad. Por eso las Escrituras dicen que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros creemos que Dios puede obrar el milagro, ¿verdad?, en la vida de los que están en necesidad, va a suceder. Porque la Biblia dice: el que cree en mí hará cosas grandes. Y por eso, ¿verdad?, nosotros debemos de escudriñar la palabra, porque a través de ella podemos alcanzar la fe que necesitamos para creer. Si tú tienes miedo, ¿verdad?, a cometer errores, entonces estás descalificado. Si tú tienes miedo a cometer errores, estás descalificado. Porque ¿cuántos errores de repente yo no he cometido mientras he estado aprendiendo, ¿verdad?, a predicar la palabra del Señor? ¿Cuántos errores no he cometido? Muchos, miles. Pero ustedes creen que si yo ya me hubiese detenido al escucharme, porque antes siempre que terminaba una prédica me iba a escuchar y me escuchaba todos los errorazos y sigo cometiendo errores. ¿Pero qué? No me quedo, ¿verdad?, con el error, porque estoy aprendiendo. Mientras los niños aprenden a caminar, se caen, ¿verdad? Mientras una persona aprende a conducir, choca. No, es mentira. Ahí no. Es mentira, es mentira. Nadie choca cuando está aprendiendo a manejar. Aleluya. Mientras nosotros estamos aprendiendo a hacer algo, siempre vamos a cometer un error. Un error. Yo recuerdo al momento que me tocó dar mi primera enseñanza. Yo había escrito todo lo que iba a decir y cuando de repente me dijeron, te toca, ahí estaba en vivo y de repente se me quedó la mente en blanco y también lo que había escrito se me olvidó. O sea que no podía ni leer lo que tenía escrito y mi mente estaba completamente en blanco. Y dije yo, no, ya no vuelvo a predicar jamás en mi vida. ¿Pero qué? Eso, ¿verdad? Después dije yo, no, Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Si yo puedo hacerlo, voy a aprender, porque todo en la vida se aprende. Por eso Dios, ¿verdad?, te da el don y está en ti en desarrollar lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado un don, desarróllalo, ¿verdad? No lo eches, ¿verdad?, a perder. No lo escondas como aquel joven de la parábola que escondió el don. No lo escondas, desarróllalo. Va a ser de mucha bendición para tu familia. Créeme que este don que Dios me ha dado acerca de
de verdad, del don de palabra para poder enseñar. Yo soy en la iglesia, para la gloria del Señor, soy, verdad, maestro de escuela dominical, y yo me gusta enseñarle a los niños la palabra del Señor. Me encanta, me apasiona enseñarle a los niños. Entonces Dios me ha dado el don y yo lo he podido, verdad, desarrollar. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, orando, nutriéndome, verdad, de eso, de lo que Dios me ha dado para poder enseñar. Amén. Entonces, si Dios te ha dado un don a ti, no lo deseches. Si Dios te ha dado un don a ti, si Dios te ha dado un don, ¿verdad? Aliméntalo, llénalo del conocimiento, porque será de mucha bendición para tu familia y de los que tú tengas a tu alrededor. Entonces, si tú tienes miedo a los errores, entonces estás descalificado. Pero si aprendes del error, estarás calificado. Si tú aprendes del error, vas a estar calificado. Amén. No estamos aquí porque nosotros somos perfectos. Estamos aquí para alcanzar la estatura del varón perfecto. Escucha esto. No estamos aquí, ¿verdad?, para ser perfectos. Estamos aquí para alcanzar la estatura del varón perfecto. El miedo detiene el poder de Dios. El miedo arrastra, ¿verdad?, la inseguridad y la incredulidad. Por eso Pedro, ¿verdad?, se terminó hundiendo en Mateo 14, versículo 30, porque dice la palabra del Señor: al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús le extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, hay momentos, ¿verdad?, que van a provocar el miedo en tu vida. Hay momentos donde de repente, ¿verdad?, al ministrar, ¿verdad?, el don que Dios ha puesto en ti, de repente de repente la voz del enemigo, no, de repente el miedo va a entrar a tu mente de que Dios no te puede usar, de que Dios no lo va a hacer. Y si tú dejas, ¿verdad?, que todo lo que esté a tu alrededor, ¿verdad?, te cautive la mente, entonces es ahí donde la fe tuya mengua. No debemos dejar, ¿verdad?, que nuestra fe mengue en momentos de la tormenta. Es ahí donde nosotros debemos de sentirnos seguros y descansar, así como cuando Jesús descansaba en una tormenta, cuando todos aquellos discípulos estaban atormentados y con miedo, pero Jesús estaba descansando. ¿Por qué Jesús descansaba? Porque Jesús ya sabía lo que iba a acontecer. ¿Y por qué Jesús ya sabía lo que iba a acontecer? Porque Él se había apartado ese día que se metió a la tormenta. Él se había ido a la oración. Él se había apartado a buscar, ¿verdad?, a Dios. Entonces, Jesús ya sabía lo que iba a acontecer en el barco. Siempre cuando tú te metes con Dios, de repente en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, tú siempre vas a saber discernir el momento, ¿verdad?, que Dios en ese momento cómo Dios se quiere mover en ese momento. Y no le vas a dar duda, ¿verdad?, a lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien que está en necesidad. Entonces, hay tormentas que no podremos evitarlas y traen inseguridad. Y cuando tú pones la tormenta más grande que a Dios, entonces dejarás de caminar. Entonces, no debes dejar de caminar, ¿verdad?, de aprender. No debes de dejar de desarrollar lo que Dios ya puso en ti. Aunque todavía la promesa no la hemos visto cumplir, sigue nutriendo el don. Aunque todavía, ¿verdad?, el Señor todavía no nos ha mandado a otros lugares como muchas veces nosotros deseamos, pero sigamos nutriendo, ¿verdad?, el don. Sigamos, ¿verdad?, esforzándonos por alcanzar, ¿verdad?, la estatura que Dios quiere que en ese momento estemos, para cuando ya Él nos lleve a otro lugar, estemos preparados para poder manifestar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En 1 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, el primer paso que compartí es servir a Dios con un corazón dispuesto y por amor. El segundo paso es la confianza en ti. Y el tercer paso, este último paso, es: tienes que creer.
tienes que creer. Tienes que creer. Para ser ministrador de la presencia de Dios, tienes que creer. Recuerda, tú no tienes poder, pero en ti hay alguien que tiene todo el poder. Tú no tienes poder, pero dentro de ti hay alguien que tiene todo el poder. Y por eso podemos ver a este Sansón, que de repente cuando este hombre, Sansón, peleaba con tantos hombres, él podía vencerlos él solo, y con una quijada de un burro él pudo vencer a 1000 soldados. Entonces, pero ¿quién lo hacía? Sansón, él por sus propias fuerzas. No, es porque había un don en él. Había poder en él, ¿verdad? De repente dice, venía el Espíritu sobre él y él manifestaba ese poder que podía derribar tantos hombres, ¿verdad? Con su fuerza. Entonces, cuando el Espíritu se apartó de la vida de Sansón, él era un hombre común y corriente. La fuerza se le fue, el don se le fue. Era un hombre totalmente natural, porque lo que hacía a Sansón un hombre sobrenatural era la presencia del Espíritu Santo que estaba en él. Entonces, si tú crees, si tú de todo corazón crees, ¿verdad?, a lo que Dios puede hacer en tu vida, entonces Dios va a hacer cosas grandes. Verás cosas grandes, porque para el que cree, todo le es posible. Y Dios dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza y le dijeras a este monte, muévete, él se moverá. Entonces, nosotros, ¿verdad?, no somos cualquier cosa. Nosotros somos templo y morada de la presencia del Señor en esta tierra, para llevar esta luz y llevar este evangelio a los que están en necesidad. Para creer, yo tengo que conocer a la persona del Espíritu Santo. ¿Y cómo conozco al Espíritu Santo? A través de la palabra, a través de la oración y a través, ¿verdad?, del ayuno, a través de las prácticas espirituales que Dios nos ha dejado en la palabra. Si tú conoces la presencia del Espíritu Santo, si tú conoces al Espíritu de Dios, tu vida no volverá a ser la misma. Tu pasión por la obra, tu pasión, porque el fruto del Espíritu, dice, es el amor. Cuando tú conoces al Espíritu Santo, entonces vas a dentro de ti va a comenzar a despertar el amor, ¿verdad? El amor de repente, si te cuesta perdonar, si te cuesta de repente hacer lo que Dios nos ha mandado, lo vas a comenzar a hacer, porque es el fruto que el Espíritu provoca en nosotros, el amor, ¿verdad? La paz, la paciencia, la bondad, los frutos del Espíritu. Pero primero es el amor. Y cuando el Espíritu está en nosotros, manifestaremos, ¿verdad?, con mucho amor a la necesidad que muchos están pasando. Entonces, ya para terminar, ¿verdad?, quiero hacer una palabra de oración, pero antes de todo, en Isaías 59:1, versículo 2, dice la palabra del Señor: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el Espíritu Santo siempre está dispuesto, ¿verdad?, a llenarnos y a capacitarnos para poder ir conforme a su voluntad. Y hoy es un día muy especial para poder analizar en nuestro corazón y para poder preguntarle al Señor: Señor, ¿qué área necesito, Señor, cambiar? Porque a veces pensamos que estamos bien, porque estamos yendo a la iglesia, porque estamos adorando a Dios, porque escuchamos una prédica y de repente emocionalmente nos sentimos bien. Pero ¿qué hay espiritualmente? Entonces, muchas veces nos sentimos bien emocionalmente, nos sentimos bien, pero a veces deberíamos de preguntarle al Señor espiritualmente:
cómo está tu comunión con el Espíritu Santo. Si de repente al momento, ¿verdad?, de ir a orar, al momento, ¿verdad?, de entrar a la presencia del Señor, a veces nos cuesta, a veces de repente siempre nos dejamos, ¿verdad?, que la carne nos domine y no tenemos, ¿verdad?, esa pasión por estar en la presencia del Señor. Es ahí donde debemos de decirle al Señor: Señor, Padre, ¿cómo está mi vida espiritual? Muéstrame, enséñame. Porque el Señor, el deseo del Señor es que nosotros cada día, ¿verdad?, vayamos creciendo. Y el Señor quiere que tú crezcas. ¿Para qué? Para que seas de bendición para los que están a tu alrededor. Porque ese es el deseo del corazón de Dios. El corazón de Dios es que todos podamos crecer espiritualmente, que todos, ¿verdad?, manifestemos el poder de Dios en esta tierra. Pero hay algo que nosotros debemos de hacer primeramente, y es conocerle a Él primeramente, para no, ¿verdad?, no desviarnos del camino, ¿verdad?, que Dios nos ha comendado, sino que siempre en humildad y en perseverancia nosotros ministremos, ¿verdad?, a los demás conforme a lo que el Espíritu Santo nos da. Amén. Entonces, vamos a orar y espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para todos. Quiero saludar a todos los que están, ¿verdad?, aquí conectados, ¿verdad? Hermana Ivette, Alexander, Pedro, Wilmer, Jocelyn, mi hermana Mili, Naum, Alex Laurano, amén, gloria a Dios, Dariela y todos aquellos que se conectaron para poder ver este en vivo. Si usted puede compartir esta enseñanza, le voy a pedir compártala, porque yo sé que van a haber muchas personas que también van a ser edificadas a través de esta palabra que el Señor puso, ¿verdad?, en nuestro corazón. Así que Dios me les bendiga y que la gracia del Señor siempre sean con ustedes. Voy a orar antes de finalizar, ¿verdad?, esta transmisión. Padre, gracias, Señor Padre, por este hermoso momento, Señor, que nos das de poder, Padre, enseñar esta palabra. Te pido, Dios, que su gracia y su fidelidad, Señor Padre, sean sobre cada uno de nosotros siempre, que podamos crecer y aprender, Señor, de tu palabra, Señor, que está escrita, Señor. Ayúdanos, danos esa pasión y ese deseo, Señor Padre, por escudriñar siempre, Señor, tu palabra, para que seamos oidores, mi Dios amado, pero no solamente oidores, sino, Señor Padre, hacedores de la palabra, Señor Padre, para poner en obra todo lo que en ella, Señor, está escrito, Padre, cultivando la fe, la esperanza y sobre todas las cosas, el amor, Señor. El amor que muchos, Señor, en este momento, Padre, están, Señor Padre, en necesidad de esta palabra, Señor Padre, de tu gracia, de tu amor, Señor Padre, por lo que está aconteciendo, Señor, en el mundo entero, Padre. Todo solo esto marca de que tú estás a punto de levantar, Señor, a este pueblo, Señor. Pero te pedimos, Dios, que nos des la fortaleza y la sabiduría y las fuerzas para seguir, Señor Padre, caminando, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad. Gracias, mi Dios amado Padre, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios me les bendiga en esta maravillosa noche. Bendiciones.